Hoy vamos a seguir viendo parte de las duelas, ¿no?, que venimos viendo en estos domingos, ¿no?, que las duelas son maderas que conforman el barril y que son las que dan forma a ese barril, y que si tenemos una de esas duelas que no está a la altura de las demás, por ese lado se escapan, ¿no?, las capacidades que Dios pone en nuestro corazón y nos sirven para el servicio del Señor justamente, ¿no? Y la vez pasada estuvimos viendo la santidad como una de las duelas. Hoy vamos a ver la integridad como otra de las duelas, como otra de esas maderas que conforman ese barril, y que nosotros comparábamos el barril con los vasos de barro, ¿no?, que el Señor dice en su palabra que son nuestros corazones para retener todo lo que Él pone, ¿no? Y la pregunta lógica es: ¿qué es la integridad? Porque tenemos que empezar por algún lado. ¿Qué es la integridad? La integridad, dice el diccionario, ¿qué es? Se puede traducir como honradez, honestidad, respeto de los demás, corrección, responsabilidad, control emocional, respeto por sí mismo, puntualidad, lealtad, pulcritud, disciplina, congruencia y firmeza en las acciones. En general, una persona íntegra es alguien en quien se puede confiar. Esa es la definición del diccionario, ¿sí? Son muchas cosas las que tiene una persona íntegra, muchas virtudes, ¿no? La honradez, la honestidad, el respeto para los demás, para consigo mismo, ¿sí? La lealtad, ¿sí? La puntualidad, ¿no? Siempre estás... No es la característica normalmente de la iglesia evangélica la puntualidad, pero bueno, algo para trabajar, justamente, ¿no? Algo para trabajar. Y que después dice que es congruencia y firmeza en las acciones. ¿Qué quiere decir congruencia y firmeza en las acciones? Que lo que piensa, lo que dice, es lo que hace, ¿sí? Que no tiene un doble discurso, como vemos en muchos políticos, lamentablemente, que tienen un discurso para las cámaras y otro discurso en la Cámara del Senado, diputados, lo que sea, ¿no? Y tienen un doble discurso que no hace que la persona no sea íntegra, ¿no? Alguien que vos sabés que estás hablando con alguien y de repente esa persona se pisa en la conversación 2 o 3 veces, sabés que esa persona no es íntegra para nada, una persona que no es de confianza, ¿no es cierto? No podemos confiar en una persona así. Pero, a ver, esto es lo que dice el diccionario, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice la Biblia con respecto a la integridad ahora, ¿sí? La integridad es el cimiento sobre la cual se edifica el carácter y una vida semejante a la de Cristo, ¿sí? O sea, para nosotros la integridad como cristianos tiene que estar basada siempre en la persona de Cristo, siempre en la persona de Cristo, ¿sí? Él es el cimiento de la iglesia, ¿sí? La piedra angular dice que es. Y tiene que ser lo mismo para nosotros. Esa piedra angular donde estamos cimentados, arraigados, ¿sí? Porque de no ser así, hay un problema, porque es el cimiento, dice, de los otros atributos para poder alcanzar la estatura de Cristo. O sea que si no somos íntegros, no vamos a alcanzar nunca esa estatura de Cristo, como dice la palabra, ¿sí? Y muchas veces Dios va a querer poner cosas en nuestras vidas y por no estar cimentados justamente en la roca que es Él, sino en la arena, ¿no? Como dice su palabra, van a venir problemas y situaciones y nos van a lastimar, nos van a golpear, nos van a hacer caer, ¿no? Y Dios de esa forma no puede edificar sobre cada uno de nosotros
lo que Él tiene proyectado, ¿sí? Porque como decíamos también domingos atrás, cada uno de nosotros tiene un llamado, ¿sí? A un servicio, a algo. Dios siempre te está llamando, ¿sí? Él no deja a nadie sin llamar, Él llama permanentemente y capacita a los que llaman, justamente. Si vos no podés ver que Dios te está llamando, no podés ver que Él necesita de vos para alcanzar a los demás, no vas a poder ver que vos tenés que cambiar algunas actitudes para poder llegar a la santidad, para poder llegar a la integridad, donde justamente se van a empezar a afirmar otras capacidades que Dios te quiere dar, ¿sí? Entonces, no solamente tenemos que ser congruentes entre lo que decimos y hacemos, sino que tenemos que estar afirmados en Él, afianzados en Él. Él tiene que ser nuestro levantar y nuestro apostar, ¿sí? Porque nosotros no podemos ser íntegros ni tener santidad si no es en Él. Porque son virtudes que vienen de Dios, no son nuestras. La realidad es que no son nuestras. Después del pecado de Adán y Eva, lo que pasa es que no tenemos virtudes. Tenemos tendencia siempre al pecado, ¿sí? Lo que podemos rescatar de bueno siempre viene de parte de Dios, ¿sí? Aún sin conocerlo, ¿sí? Dios pone buenas cosas en la gente, ¿sí? Pero no se llega a la santidad, no se llega a la integridad, y eso es lo que estamos buscando justamente, ¿no? Para poder crecer en Dios, para poder reflejarlo a Él como se merece, ¿sí? Porque si no, vamos a estar reflejando parte de Él y parte nuestra, y lo que se refleja de nosotros no sirve. Es como la flor del campo que cuando se seca se tira al horno, dice, ¿no? La palabra no sirve de nada lo nuestro. Lo que sirve es lo de Él. Entonces tenemos que buscar justamente afianzarnos, apoyarnos en Él, todos los días. Por eso es nuestro levantar y nuestro acostar, todos los días. Y vamos a tener situaciones durante el día, y sí, porque vivimos en este mundo que tenemos que trabajar, tenemos que estar con la familia, tenemos que ir a hacer un trámite, lo que sea, y bueno, muchas veces la gente que no conoce a Cristo no es ni santa ni íntegra. Entonces vamos a tener algunas situaciones, pero si nosotros nos afianzamos en Él, Él va a hacer de que cada situación la podamos superar, ¿sí? Y podamos salir victoriosos de cada situación, ¿sí? Porque esa es la idea, ¿no? Salir victoriosos, no solamente superarla ahí arrastrándonos, sino que superarla y salir victoriosos, ¿no? Salir bien parados de todas esas situaciones que se nos complican a veces en el diario cotidiano de todos los días, ¿sí? Y vamos a ahondar un poco más en lo que es la integridad. La integridad está a la raíz de toda virtud, ¿sí? El punto 1 sería ese. La integridad está a la raíz de toda virtud, ¿sí? Y me surge una pregunta entonces. ¿Para qué debemos ser íntegros? Porque si nosotros por nuestra voluntad no podemos hacerlo, lo tenemos que hacer con Cristo. ¿Por qué tenemos que ser íntegros? Para tomar decisiones basadas en implicancias eternas, ¿sí? ¿Qué sería esto? La integridad es ordenada a partir de decisiones personales, ¿sí? Dios lo pone como cimiento, ¿sí?, de otras virtudes, pero para poder justamente alcanzar esas virtudes, nosotros y alcanzar incluso la integridad, nosotros tenemos que dar pasos, como tenemos que dar pasos para alcanzar la santidad, que hablábamos domingos atrás, también tenemos que dar pasos para alcanzar la integridad, ¿sí?
y va a depender de nuestros pasos el que podamos llegar a esa integridad. Porque si nosotros no nos dejamos trabajar por Dios, por el Espíritu Santo, por Jesús, no vamos a alcanzar nunca estas cosas. ¿Sí? Tenemos que dejarnos trabajar y Dios, a través de sus acciones en nosotros, va a poder poner no solamente la virtud de la integridad, de la santidad, sino de muchas otras. ¿Sí? Pero tenemos que dejar trabajarnos. La razón básica porque no podemos ser íntegros se debe a que muy pocos han decidido tener a Dios en cuenta. ¿Sí? Si no tenemos a Dios en cuenta, yo decía recién, el levantar y el acostar, todo el día pensando en Cristo. ¿Sí? En un versículo, en su palabra, en la prédica del domingo anterior, en la enseñanza de la semana, siempre pensando en Él. ¿Por qué? Porque Romanos 1:28 dice esto: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, si nosotros no tomamos decisiones para seguir a Cristo, para poder entregar nuestras cosas, nuestras debilidades sobre todo, a Cristo, difícilmente vamos a poder alcanzarlo a Él. ¿Sí? Alcanzarlo a Él es alcanzar la santidad, la integridad, ¿sí? Estar cimentado en esa piedra angular, ¿no? Que es Cristo justamente. El punto B sería para dar a conocer toda la verdad y nada más que la verdad. ¿Sí? Tenemos que estar en Él para eso. ¿Sí? Y ahí vamos a ver a Josué 24, del 14 al 15. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué decisión, ¿no es cierto?, de Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes tomen la decisión que quieran, pero yo tomo esto. ¿Sí? Y así es como él pudo cruzar el Jordán, así es como él pudo tomar la tierra prometida y pudo repartir la tierra prometida, ¿no es cierto? Dios a nosotros, a cada uno de nosotros, nos da capacidades, nos da un llamado. Y ese llamado tiene que ver con algo específico para cada uno, ¿sí? Y tenemos que tomar posesión de eso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿En nuestras fuerzas? Vamos a perder. No vamos a cruzar el río siquiera. El río nos va a arrastrar con la corriente. Pero ahora si lo hacemos en las fuerzas de Dios es otra cosa. ¿Sí? Él va a hacer que alcancemos ese propósito por el cual Él nos creó, Él nos dio vida. ¿Sí? El punto 2 sería ¿cómo podemos llegar a ser íntegros? ¿Sí? Veíamos recién para qué, ahora vemos cómo tenemos que llegar a ser íntegros. Y sería guardando nuestros convenios y compromisos aún cuando no sean convenientes. ¿Qué es como con los convenios, los compromisos? Pero si no me conviene a mí, ¿por qué lo tengo que guardar? Para poder ser una persona íntegra, justamente. Porque si vos hiciste un convenio con alguien y la situación del país cambió y hoy no te conviene, vos tenés que ser íntegro y tenés que cumplir con ese convenio. ¿Sí? Porque si no, estamos faltando a la verdad. ¿Sí?
Y si faltamos a la verdad, ya esa duela se cayó, se cortó, se rajó, ¿sí? Y por ahí ya se pierde parte de las capacidades que Dios nos quiere dar, ¿no es cierto? La integridad es el valor para hacer lo correcto a pesar de las consecuencias y de la inconveniencia. Siempre hay que hacer lo correcto. Más estando en Dios. Porque nosotros no vamos solos por el mundo. El mundo permanentemente nos mira. Permanentemente, pero mirá el cristianito cómo se portó allá, mirá lo que hizo el otro. ¿No les ha pasado? ¿Sí? Que mucha gente los ha juzgado y solamente por ser cristianos, no son hombres, no se pueden equivocar, no. Sí, se pueden equivocar, obviamente perdiendo capacidades, retrocediendo en las cosas de Dios, ¿sí? Porque cuando uno se equivoca, nos guste o no nos guste, hay una consecuencia. La consecuencia primaria es que uno retrocede en las cosas de Dios, ¿sí? Aparte de, puede haber alguna consecuencia peor todavía, pero bueno, eso ya se lo dejamos a Dios, ¿sí? Vamos a ser más benignos nosotros, pero tenemos que lo que firmamos con la mano no lo podemos borrar con el codo, ¿sí? Tenemos que cumplirlo, ¿sí? Dimos la palabra, tenemos que cumplir la palabra, ¿sí? Hoy no se usa, lamentablemente, porque acá en Argentina hay tantas cosas que se dicen y nunca se hacen, pero el cristiano no tiene que ser así. El cristiano no tiene que ser así. Lo que dice lo tiene que cumplir. Lo que firma lo tiene que cumplir. Porque si no, no estamos reflejando a Dios. No estamos siendo veraces. No estamos siendo íntegros. Y si no somos veraces, no somos íntegros, ¿a quién reflejamos? ¿A Jesús o al otro? Me parece que reflejamos al otro. Entonces, si nos decimos verdaderamente cristianos, tenemos que esforzarnos, porque muchas veces es eso, ¿sí? Esforzarnos para alcanzar. Y ahí estaba lo que yo decía recién, ¿no? Que uno tiene que rendir las debilidades a Dios para que Él ponga capacidades en nosotros para poder cumplir con estas otras, ¿sí? El punto B de cómo podemos llegar a ser íntegros dice, haciendo de la integridad el cimiento de nuestro carácter y de todas nuestras virtudes, ¿sí? Nadie nace siendo íntegro, porque nadie nace siendo íntegro. La integridad se cultiva, se va despacito llegando a ser íntegro, ¿sí? Porque nuestra naturaleza nos tira al pecado siempre. Entonces nadie puede nacer siendo íntegro. Y desde ahí partimos, justamente. Entonces tenemos que ir rompiendo con ese pecado original, con esos pecados de familia, con esas iniquidades, con un montón de cosas que nos tiran para atrás y poder cultivar justamente la integridad. Se alcanza con esfuerzo, en la medida que vamos exponiéndonos ante Dios. ¿Y por qué nos tenemos que exponer ante Dios? Para poder alcanzar el propósito que Dios tiene en mi vida. Porque si no, ¿para qué venimos a la iglesia? Si no, ¿para qué estamos acá? ¿Para calentar una silla o para venir y escuchar y después salir y hacer lo que uno quiere? No, tenemos que, lo que escuchamos acá, salir y ponerlo en práctica. No hacer lo que uno quiere, sino lo que Dios nos enseña día a día que tenemos que hacer, ¿sí? Hoy nos está enseñando sobre la integridad, justamente, ¿sí? La integridad es la apertura que el espíritu humano adquiere al permitir que la luz ilumine nuestros pecados. Nadie que no esté dispuesto a exponerse ante Dios puede ser íntegro. O sea que la integridad viene de parte de Dios. Es una de las capacidades de Dios, bien claro acá, ¿sí? Y vamos a leer Génesis 3:10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto
y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué había pasado ya? Si hasta el día anterior Dios se paseaba por el huerto del Edén y Adán y Eva salían al encuentro. ¿Y por qué ahora se escondieron? ¿Y cómo sabía que estaba desnudo? Ya había pecado. Ya había comido del fruto del huerto que no tenía que comer. ¿Sí? Ya estábamos alejados de las cosas de Dios. Por eso nos escondimos. ¿Sí? Por eso se escondió, dice. Tuve miedo y me escondí. Entonces, uno tiene que vencer ese miedo y presentarse ante Dios. Porque es la única forma. No podemos de otra forma. Si no nos vencemos a nosotros mismos, que es nuestro peor enemigo, nosotros mismos. Somos nuestros peores enemigos. Porque la tendencia es a acariciarnos, ¿sí? a compadecernos de nosotros mismos. ¿Sí? Que es otro pecado, pero bueno, hoy no estamos hablando de eso, pero ¿sí? Tenemos que empezar a exponernos delante de Dios y que Dios vaya quitando de nosotros todo aquello que no nos sirve. No nos sirve a nosotros porque nos lleva para atrás, y no le sirve a Dios porque Él quiere otra cosa para nosotros. Y si quiere que alcancemos eso, Él tiene que sacar lo malo y poner lo bueno de Él. ¿Sí? Lo bueno, la santidad, la integridad. ¿Sí? Y el punto 3 dice, ¿por qué tengo que ser íntegro? ¿Sí? ¿Por qué tengo que ser íntegro? Porque Jesús fue íntegro y lo vemos en sus enseñanzas. ¿Sí? Jesús fue íntegro. Pero Jesús fue un hombre, sí, pero fue también 100% hombre y 100% Dios. Por eso Él pudo ser íntegro y guardarse puro para poder cumplir con el propósito en su vida. ¿Cuál fue el propósito de la vida de Jesús? Morir por nosotros y romper el pecado que nosotros tenemos en nuestras vidas. Si Él no hubiese muerto por nosotros en esa cruz y Él no hubiese pagado el precio por nosotros, nosotros no podríamos ser salvos. Ese fue el propósito. Por eso Él fue íntegro, ¿sí? Y se mantuvo en esa integridad. La integridad es una virtud de ánimo de carácter espiritual. ¿Sí? Es una virtud del ánimo de carácter espiritual. ¿Sí? Nosotros tenemos que querer eso. Tenemos que buscarlo y tenemos que quererlo. ¿Sí? El poder ser íntegro. ¿Sí? Si digo blanco, hago blanco. Si digo negro, hago negro. Eso es ser íntegro también. ¿Sí? Y por lo tanto, para cultivar es necesario erradicar primero todos los modelos y patrones seculares sobre los cuales se ha querido construirla. ¿Construir qué? La integridad. Tenemos que romper todas las cosas del mundo que venimos utilizando en nuestra fuerza para poder ser íntegros. Y tenemos que entregárselas a Dios en la cruz del Calvario y que Él ponga sobre nosotros eso. Porque si no, nunca vamos a llegar a la integridad. En Mateo del capítulo 5 al capítulo 7 hay 19 enseñanzas de Jesús. ¿Sí? Las bienaventuranzas, la sal de la tierra y la luz del mundo, acerca de la ira, de los juramentos, del adulterio, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todas esas cosas Dios las enseñó. Jesús las enseñó cuando estuvo acá en medio nuestro. Se puede decir que tenemos que buscar ser íntegros justamente por eso. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que ser íntegros? Porque Jesús fue íntegro. Si queremos reflejar a Jesús, tenemos que ser íntegros. No hay mucha vuelta. ¿Sí? El punto B del tercer punto sería porque no depende de la presencia de los demás, sino que es impulsada por lo interno nuestro. Tenemos que nosotros de adentro nuestro buscar ser íntegros.
¿sí? Nosotros tenemos que ver que no necesitamos que estén los demás para vernos, para que sea íntegro. Estando solos tenemos que seguir siendo íntegros. Primeramente porque la integridad no es que se tiene que exponer a los demás. Uno tiene que ser íntegro por sí mismo. Pero aparte, hay alguien que nos ve permanentemente. No hace falta que esté el hombre, sino que Dios nos ve todo el día. Las 24 horas del día, Dios está con los ojos sobre nuestras vidas. ¿Sí? Y de esa forma le podemos demostrar que somos íntegros. ¿Sí? Estando buscando la integridad aún cuando estamos a solas. ¿Sí? El hombre de integridad es fiel a sí mismo y a Dios. Elegirá lo correcto independientemente si alguien lo esté viendo o no, porque actúa por sí mismo y no por el control de lo externo. ¿Sí? Las circunstancias no te tienen que manejar. ¿Sí? Si vos sos íntegro y tenés una circunstancia y un entorno contrario a la integridad y que te lleva a mentir, vos tenés que seguir siendo íntegro y tenés que seguir diciendo la verdad. Pero se van a enojar todos conmigo, porque los demás no son íntegros. Pero vos tenés que seguir siendo íntegro. ¿Sí? Ahora, cuando estás solo, tenés que seguir siendo íntegro porque tiene que salir de dentro tuyo esa integridad. ¿Sí? Para poder presentarnos delante de Dios y poder seguir avanzando en las cosas de Dios. ¿Sí? Porque como decíamos recién, si rendimos parte de la integridad o mentimos o no hacemos lo que es correcto, vamos retrocediendo en las cosas de Dios. Y si queremos avanzar a lo de Dios, esas cosas ya no nos tienen que mover, ya no nos tienen que tocar, ya no nos tienen que manchar. ¿Sí? En otras palabras, ser íntegro es hacer que mis acciones coincidan con mi pensamiento, con mis creencias y mis valoraciones. ¿Sí? Tengo que creer, pensar y hacer de la misma forma. ¿Sí? Si creemos en Dios, tenemos que actuar según las cosas de Dios. Porque si creemos en Dios, pero actuamos según las cosas de Satanás, hay una incongruencia. Ahí no estamos siendo íntegros. ¿Sí? Pero en el creyente, mis pensamientos, mis creencias están regidas por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ser íntegros leyendo la palabra? ¿Por qué tenemos que ser íntegros? Porque Jesús era íntegro. ¿Sí? Entonces, vemos que tenemos que, para avanzar en las cosas de Dios, lo primero que tenemos que hacer es leer la palabra y renovar el entendimiento para poder dejar atrás todas esas malas enseñanzas del mundo y empezar a moverme a través de las enseñanzas de la palabra. ¿Sí? ¿Y dónde lo puedo encontrar? En Mateo, del 5 al 7. ¿Sí? 19 enseñanzas tenés ahí. Hay una al lado del otro. ¿Sí? Vamos a Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense, pasamos de la santidad que hablábamos los otros días, a la integridad, a la perfección. Acá dice así. Dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Si nosotros estamos dentro de la voluntad de Dios, le vamos a agradar a Dios. Y Dios nos va a ver como perfectos, dice su palabra. A pesar de que nosotros somos pecadores, gracias al sacrificio de Jesús, Dios nos mira como si fuésemos perfectos. Entonces, tenemos esta oportunidad de que si somos íntegros, Dios nos va a seguir viendo como perfectos. Y vamos a poder ir avanzando en las cosas de Dios. ¿Sí?
solo se puede ser íntegro en Cristo Jesús, el autor y consumador de todas las cosas. ¿Sí? Únicamente en Jesús. ¿Sí? Y como conclusión, no podemos seguir adquiriendo de manera cabal otras virtudes cristianas hasta que, en primer lugar, hagamos de la integridad el cimiento de granito de nuestras vidas. ¿Sí? Si no somos íntegros, no podemos. En algunos casos, eso tal vez requiera que pasemos por el doloroso proceso de arrancar el cimiento actual edificado sobre el engaño y reemplazarlo piedra por piedra por el cimiento de la integridad. ¿Sí? Despacito tenemos que ir cambiando todo lo que pensábamos para empezar a pensar como piensa Cristo. ¿Sí? El cambiar nuestra naturaleza y no solo nuestro comportamiento se ve facilitado al tener la perspectiva eterna de que somos hijos de Dios. ¿Aceptamos a Cristo en nuestro corazón? Somos hijos de Dios. Y desde ahí el Espíritu Santo mora en nosotros. Y Él es el que nos va a ayudar y nos ayuda día a día, ¿sí?, a poder alcanzar esa integridad o ese pedacito de integridad. Uy, hoy fallé. Bueno, intentemos de vuelta. Avancemos, intentemos de vuelta. ¿Sí? Somos hijos de Dios. Tenemos en nuestro interior una chispa de su divinidad, el Espíritu Santo. ¿Sí? Y mediante la expansión poderosa llegar a ser como Él. ¿Sí? Esa chispa nos tiene que impulsar, nos tiene que mover a hacer cosas diferentes. Si siempre hacemos lo mismo, no vamos a tener otro resultado que el que tenemos. ¿Cuál es? El pecado. Movámonos a hacer otra cosa, ¿sí?, con la ayuda del Espíritu Santo, y seguramente vamos a tener otro resultado. ¿Sí? Y por ahí alcanzamos la integridad. ¿Sí? Entonces,